Nada que objetar a la victoria del Huesca, que fue superior a un Athletic que no se jugaba nada y se notó demasiado en el Alcoraz. El Huesca se jugaba la vida y cuando un equipo tiene tanta necesidad, normalmente se nota sobre el terreno de juego. Así que victoria merecida para un Huesca que puso toda la carne en el asador y un Athletic que firmó una primera parte horrible. Mejoró un poquito en la segunda, un poquito tampoco demasiado, y al final se quedó con ese 1-0 tras otro error de bulto de Unai Simón, y van ya unos cuantos esta temporada. El equipo no hizo méritos ni tan siquiera para el empate y tampoco estuvo fino Marcelino a la hora de hacer los cambios, no porque tuviera demasiado para cambiar, eran habas contadas, 5 jugadores de campo, hizo 4, pero es que tardó demasiado en mover el banquillo hasta el minuto 20 de la segunda mitad. Podemos decir que le falta mentalidad ganadora a este equipo, que cuando ya no se juega nada, pues no está a la altura de lo que espera Marcelino de ellos, llamarle ambición o falta de mentalidad, cada uno que le ponga la etiqueta que quiera, pero está claro que el técnico del Athletic tiene mucho trabajo y que habrá que pensar mucho en el Athletic del próximo curso. Pues no sabemos si el enfado de Marcelino se habrá doblado o habrá pasado a resignación, porque si el otro día en rueda de prensa ya matizaba que había errores que no se pueden cometer en primera división en ciertos momentos, pues hoy el equipo no ha estado mucho mejor, diríamos que en la línea, y además también con errores de bulto individuales. En un partido muy plano por parte del Athletic, en el cual concedía muchísimo por bandas a un Huesca que evidentemente se la jugaba y que ha marcado la intensidad pues que el encuentro necesitaba para que ellos pudieran sacar su objetivo. El Atleti, por otro lado, pues con intentos como siempre de salir al contragolpe, no se han dado esas incorporaciones, tampoco se ha defendido bien en situaciones de banda que te puedan asegurar esos espacios y esas posibilidades de diagonal, pues para donde se encuentra cómodo el equipo en realidad. Y así nos hemos ido en una primera parte que se ha generado muy poco. En la segunda mitad parecía que el equipo quería entrar teniendo el balón, intentando obligar al Huesca a meterse más en su campo y eso favoreciese menos situaciones, pues como la que se habían dado los primeros 45 minutos, con un Huesca entrando con mucha facilidad por bandas, sobre todo por banda derecha, pero ha durado muy poco y menos aún cuando el Huesca se ha puesto por delante y el Athletic hoy tampoco ha dado muestras de reacción cuando Marcelino ha hecho los 5 cambios y el partido se ha quedado como tal, con esa ventaja por un gol del Huesca, que sí, que era el que más se jugaba, que también es el que ha demostrado que más se jugaba, pero quizá la diferencia de calidad entre uno y otro no tendría que ser considerada tanta en vistas del partido que hemos podido tener hoy, pues solamente porque los objetivos de unos y de otros eran diferentes. No hemos tenido hoy segunda parte del enfado de Marcelino. No ha habido continuidad a lo que ya nos demostró en la sala de prensa de Samamés el pasado fin de semana el técnico asturiano, cuando, después de ese empate a 2 ante Osasuna, pues digamos que explotó su cara menos amable y además hay que decir, y así lo comentábamos en su día, con mucha razón, más allá de lo que luego matizara o ampliara ya a título privado dentro del vestuario con unos jugadores que no acaban de entender que todos esos errores se van acumulando y acaban siendo un muro infranqueable para que el equipo pueda volver a Europa. De nuevo esta temporada nos quedamos fuera, había opciones hasta hace poco, parece que el equipo no ha creído nunca en ellas, porque lo que no es de recibo es no dar hasta la última gota de sudor hasta que ya directamente es imposible, que ahora lo es, pero en cualquier caso siempre hay algo que defender, como es esta camiseta, es esta historia y es este escudo, algo que por otra parte los propios jugadores se encargan de repetir continuamente, pero luego vemos que en la práctica pues dista bastante, ¿no? Lo que es la palabra al propio hecho. Los errores nos han matado este año, son muchísimos, una lista interminable con diferentes protagonistas. Y hay que decir, porque es la realidad, que en varios de ellos ha estado en esa foto Unai Simón. Y hoy también, el guardameta de Murguía, que no estaba haciendo un mal partido, que había completado pues un par de intervenciones con éxito. Una, por ejemplo, marca de la casa, en ese remate a bocajarro, que ha sacado desde la propia línea de gol. Pero después, a la hora de juego, desde su izquierda, desde la derecha del ataque del Huesca, como quieran, Sandro, que ha conseguido perforar la meta rojiblanca en un error garrafal, flagrante del guardameta rojiblanco, cuando ese balón pues no ha sido atajado, se le ha colado por debajo y ha acabado en nuestra portería, suponiendo a fin de cuentas la victoria del conjunto ostense, que lo recordamos, está luchando por evitar el descenso a la segunda división. Un error
que nos ha vuelto a costar muy muy caro, y unido a ello, pues como decimos, finalmente el saldo nos da que este equipo no puede ir a Europa, y vamos a añadir que no merece ir a Europa. Hay cuestiones que es mejor dejar en casa, con recogimiento, de modo privado, y no vamos a pasear nuestras miserias por suelo europeo, porque desde luego sería peor el remedio que la enfermedad. Y por eso decimos que, además de haber perdido hoy, porque era algo que es verdad, que no se había repetido, con Marcelino en el banquillo, en Liga nos había ganado el Atlético de Madrid, nos había ganado el Barça, y ha sido el Huesca el que también nos ha ganado en el día de hoy. Todos esos empates que antes hemos comentado suponían que no perdíamos, también es verdad que no ganábamos. Y hoy, y además porque veníamos de ese enfado monumental del propio míster ese pasado fin de semana en el choque ante Osasuna, bueno, pues hoy pensábamos que quizá después de haber no empatado sino incluso perdido, de nuevo con errores propios, y además dejando en momentos, ¿no?, pues esa imagen de que al equipo ni le iba ni le venía ya este choque, más allá de que se había convertido en juez. Lo había sido de la Liga, ganando al Atlético y al Sevilla. Va a recibir al Real Madrid este domingo, así que juez por arriba pero también juez por abajo, y lógicamente hay equipos, pues hombre, que están pendientes de lo que ocurre con el Atlético cuando se mide a esos conjuntos de abajo, ¿no? Como ha ocurrido con el Alavés, con el Eibar, con el Valladolid, como ocurrirá la última jornada con el Elche, o sin ir más lejos hoy mismo con el Huesca. Pero Marcelino hoy ha comparecido ante los medios de comunicación de manera mucho más tranquila, y esto en parte nos deja algunas dudas y yo diría que alguna preocupación, porque no sabemos si es que hoy, bueno, pues tenía a bien sacar su cara más amable y más tranquila, y luego el mensaje ha quedado esta vez sí solo para el vestuario de manera privada, o si es que ya Marcelino empieza a entender que hay cosas que no tienen arreglo en este equipo, y eso desde luego sí sería bastante más preocupante. Las propias sensaciones del técnico rojiblanco pues le hacen ser ahora mucho más consciente, ¿no?, de lo que tiene el equipo, y a partir de ahí las decisiones que pueda tomar de cara a futuro. No hablamos en clave personal, que eso pues lógicamente hay que entender que va a cumplir la temporada que le queda de contrato, pero sí en cuanto a los jugadores con los que vaya a contar y ese filtro, ¿verdad?, que vaya a meter, teniendo en cuenta que él lo ha repetido en más de una ocasión, quiere plantillas cortas. Bueno, hay que ver que vienen los cedidos, jugadores que han estado fuera del Athletic algunos meses esta temporada o la temporada completa, como es el caso de Vivian en el Mirandés, pero están los Codro, también Íñigo Córdoba en el Alavés, en fin, decisiones que va a haber que tomar, también los que puedan subir del Bilbao Athletic, quienes se van a mantener de la actual primera plantilla, y fichajes, pues sabemos que en ese capítulo los nombres son escasos. Javi Martínez, que termina contrato con el Bayern Múnich, y por otra parte sigue merodeando el nombre de Jon Moncayola. Y ya que hablábamos antes de Unai Simón y de ese error que ha cometido en el día de hoy, y ya hemos comentado que no es el primero y sí esperamos que sea el último, aunque ya muchos capítulos no quedan, salvo esos dos que antes citábamos, estos dos próximos domingos, se habla también, ¿no?, del posible fichaje de un portero. Porque quizá no sería una mala idea que Simón tuviera más competencia a la hora de pelear, ¿no?, un puesto que ahora mismo tiene asegurado. Esto lo sabe él, como lo sabemos todos, y eso, pues quieras que no, acaba siendo una seguridad excesiva para cualquier jugador, pero en este caso hablamos de la portería. De manera que quizá podría ser una buena idea el hacerse, como ya se comentó en su momento, por cierto, con los servicios de un guardameta experimentado que pueda aceptar en un principio ese papel, ¿no?, de segundo de a bordo, pero que sin embargo pueda apretar las tuercas al propio Simón, que esto sin duda alguna, primero al que le va a venir fenomenal va a ser al propio guardameta Alavés. De manera que, bueno, pues lo dicho, 2 jornadas por delante para terminar de una manera decorosa, aunque luego habrá, por supuesto, tiempo de hacer valoraciones más completas y más profundas, y yo creo que ya se puede hablar de una temporada que sí ha sido exitosa con el título de la Supercopa, con 2 gravísimos errores ante Real Sociedad y Barça en esas finales, sobre todo ante la Real Sociedad, y un final de temporada que nos ha dejado con esas opciones absolutamente difuminadas, diluidas en cuanto a poder acceder a Europa. Esto está en el debe del equipo, pero ya lo decíamos antes, no es la primera temporada que ocurre, son ya los últimos años que no hemos conseguido ese billete continental, y esto sí que exige una profunda reflexión, porque desde luego, si miramos el presupuesto del equipo, es de los más altos de la primera división, y lo que también sabemos es que es un presupuesto que viene muy matizado, muy condicionado por la propia filosofía. Pero la propia filosofía, si algo indica y algo obliga, es a defender la muerte. La filosofía, la camiseta,
estos colores y el escudo, y es algo que por desgracia no siempre vemos.